Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de este espacio llamado Artesanía Política. Me demora un poco porque igual estuve pegado a ciertas informaciones que estaba viendo y vamos a hablar, dejando un poco de lado ya lo que es la carrera política, porque eso yo creo que aburre y cansa, aparte porque cuando ya hay periodos donde como que la cuestión decanta y hay otros como que se vuelve a aprender y después hay otros como que vuelve a relajarse y después vuelve a encantar y así. Y ahora ya hay un momento que no vale ni la pena seguir mencionando el tema porque ya está en vacío. O sea, siguen las peleitas políticas, la nueva mayoría, pero eso ya no es tema nomás, son peleas chicas nomás que se dicen dime y diretes que no valen la pena ni mencionar ya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Pues, bueno, tampoco vamos a hablar del intento de aborto que están tratando de legalizar en tres causales porque no vale la pena. No vale la pena, no es porque no sea importante legislar o no sobre el aborto, sino porque se está legislando a sabiendas de que el aborto nunca podrá ser legalizado en Chile. Mientras existe el artículo 19, inciso segundo de la Constitución Política de Chile, que nos rige actualmente, la de 1980, la de Jaime Guzmán, mientras no eliminen ese inciso o no lo modifiquen, forma de que pueda ser aceptable el aborto va a existir. Si están viendo ya de que esto va a terminar en el Tribunal Constitucional y no van a calificar inconstitucional y listo. Si eso no pasara, ahí yo te creo que pasó algo realmente increíble, pero es muy difícil. Si esta es una cantaleta que ya se ha visto cómo va a terminar. Bueno, otra cosa vamos a hablar hoy. ¿De qué? Pues bien, vamos a hablar un poco del funcionamiento de distintas entidades y organismos del Estado. Al principio voy a hablar de dos, pero después de lo que pasó este fin de semana van a ser tres. En tres entidades distintas que han pasado cosas diferentes que son importantes resaltar en esta semana, tienen un mínimo denominador común. ¿Cuáles son esas tres entidades? Tenemos lo que pasó con el Sename, lo que está pasando con el Sename. Lo que pasa es que ahora el tema se ha dejado de lado, primero por el cuento de la nevazón y ahora con esto del aborto. Pero yo creo que por eso también se ganó este tema el aborto, fue como para callar un poco las quejas por el Sename. Y la nevazón como que les vino un poco de perilla, de buenas, en ese sentido, porque así la atención se desconcentra hacia otros lados. Pero bien, el Sename, esto de que acá pasó piola, pero a la gente que vive en la zona no, pues, obviamente, que es la creación de la región de Ñuble, por la cual se estuvo dando jugo fácilmente 5 años antes de su pronunciación. Yo me acuerdo de Marco Enrique Dominami hablando el 2013, en la campaña presidencial 2013, de que era necesario crear la región de Ñuble. Bueno, ese es el segundo. Y la tercera, que se viene a incluir este fin de semana, tiene que ver con lo que pasa con Enel. Pues eso, yo antes iba a hablar de las primeras dos, pero como pasó hasta la nevazón, también estoy considerando Enel y se puede considerar dentro de este mínimo denominador común. Vamos a hablar de esto de forma general y después podemos hablar un poco más de cada una por separado. Bien, el mínimo denominador común es que estamos ante un Estado que primero que todo tienen que entender cómo funciona actualmente en Chile. El Estado, bajo ciertos parámetros que establece la Constitución, porque aunque no lo crean, la Constitución da cabida para que exista determinado régimen o modelo económico en un país. Eh, es el que, porque está ligado a cómo funciona el Estado también. El que rige actualmente en Chile es un Estado cuya intervención en la economía es de forma pasiva, no activa. Aquí tenemos que hacer la diferencia entre intervención activa e intervención pasiva del Estado en la economía. La intervención activa es cuando, por ejemplo, el Estado, a través de diversos organismos, entidades, ciertas instituciones, ciertos magistrados, ciertos elementos que son parte de él, son como sus brazos, sus tentáculos, por decirlo de alguna manera, entrega ciertos servicios,
ciertas necesidades, cubre ciertas necesidades, satisfacen ciertas demandas y se hace cargo de ellas de forma propiamente tal. O sea, el Estado se hace cargo directamente. Por ejemplo, el día de hoy esto no existe, pero supongamos que hubiese una empresa estatal o manejada por el Estado, que fuera parte del Estado íntegramente, manejada, financiada, etcétera, etcétera, todo por el Estado, que hiciera la construcción de obras públicas. Hoy día eso no pasa, pero imagínenselo así. O hubiese una entidad que se encargara de abastecer 100% al país de, no sé, de agua potable. Eso me refiero. O que hubiese una entidad 100% estatal que se encargara de, por ejemplo, la creación, o sea, de la educación en Chile. Bueno, no sé si se entiende, pero en el fondo eso, que el Estado se hace cargo directamente de demandas, de necesidades, de ciertos anhelos que tiene una ciudadanía en vía de lo que va cambiando en el tiempo. Y se hace cargo a través de ciertas entidades, ya. Eso sería intervención activa del Estado en la economía. Pero también tenemos la intervención pasiva de la economía, que es la que nos rige actualmente. ¿Por qué? Porque es cuando el Estado no interviene directamente, sino indirectamente, en la economía, en el Estado. Sí, en la economía, perdón. ¿Ya? ¿Cómo? El Estado solamente presta dinero, solamente financia a privados para que satisfagan las necesidades, demandas y requerimientos de los ciudadanos o de las personas, de los habitantes del país. ¿Qué es lo que nos rige hoy día? Es lo que se suele llamar el famoso Estado subsidiario que existe en Chile. El Estado subsidiario no es producto del neoliberalismo, no. El Estado subsidiario es parte de las ideas del social cristianismo que se anduvieron difundiendo en el mundo y en Chile después de la Rerum Novarum escrita por el Papa León XIII, o mejor dicho, escrita y publicada el año 1891. ¿Ya? Eso para que tengan claro, no tiene nada que ver que los neoliberales, los Chicago Boys, no. Lo increíble es que, ¿por qué una cosa encaja bien con otra? ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, que es un refrito del liberalismo económico clásico, que viene de Adam Smith, John Stuart Mill, que viene de Bentham, viene de, qué sé yo, de David Ricardo, y después con los neoliberales como Marshall y Barras, en fin. No permite que el Estado intervenga en la economía, hablan de la autorregulación del mercado y todo, pero que el neoliberalismo se diferencia del clásico, del liberalismo clásico, porque el Estado solamente puede intervenir cuando hay situaciones de crisis económica, cuando hay recesión, cuando el crecimiento es negativo, cuando se empieza a desactivar o a desacelerar la economía, empieza a haber cada vez menos producción, menos empleo, menos consumo, etcétera, etcétera. Ahí interviene el Estado. Entonces, bueno, eso va un poco. ¿Y cómo interviene? Lo interviene o los toma momentáneamente y los va saneando, o bien les va financiando, les va inyectando dinero para que puedan seguir funcionando. Y eso viene bien con el Estado subsidiario. Solamente que el Estado subsidiario que tenemos es permanente. La cuestión del CAE. Ahora, bueno, el CAE en realidad también va asociado ahora a lo que están haciendo con esto de financiar la educación, que eso es con presupuesto del Estado, eso es lo que esa es la gratuidad famosa de la que está hablando Bachelet, eh, los subsidios habitacionales, aunque parezca un chiste, cuando se subsidia, por ejemplo, el dinero para el transporte, para los pases escolares, cuando se subsidia, por ejemplo, a ver, pensemos en subsidios, todos los subsidios que pueden existir en Chile, ya, eso es Estado subsidiario, bien. Eso se refleja claramente lo que pasa acá. El Sename es una entidad que para funcionar necesita el apoyo de terceros, ¿cierto? Necesita el apoyo de terceros. Pues bien, al necesitar apoyo de terceros, claro, de privados le entregan ciertas licitaciones o le entregan ciertas concesiones para hacer ciertos servicios. El Sename en sí no es que sea privado, sino que depende de terceros para realizar ciertos tratamientos a los niños.
Y ahí es cuando entra un poco esto de que no es capaz como entidad propia de encargarse de los niños que a lo mejor necesitan ciertos tratamientos, ciertos cuidados, porque si no, eso sería intervención activa del Estado en economía y eso no lo permite la constitución actual. Por eso también es importante la constitución de un país, porque nos dice cuál es el modelo económico que existe. Ya, eso a grandes rasgos. En el caso de... Pasemos al otro. En el caso de Enel, acuérdense que ahora se entregó la concesión de Enel, la licitación de Enel, a capitales y privados, que creo que son italianos, donde si bien el Estado los regula, le dice cuándo pueden ser las utilidades, cuáles son las reglas del juego, los italianos tienen margen de maniobra para cosas como lo que pasó ahora, por ejemplo, una nevazón, y tienen que hacer recuperar la energía eléctrica, y bueno, ellos tienen que, por ejemplo, ver qué hacen ante, por ejemplo, las demandas que están haciendo ahora las personas que están protestando en Las Condes, que todavía no tienen luz, no sé si ahora lo van a recuperar o más rato, no sé. Y si recuperan la luz, si van a seguir con la demanda o no, porque típico que hace la gente, reclama porque no tiene luz, pero cuando ya se llegó la luz ya no hacen nada más. Eso sería otra. Pero, en fin. Pero, y también lo digo porque escuché que en él está, por ejemplo, esos capitales privados italianos manejan la empresa. Y por ejemplo, la gente que maneja aquí la empresa en Chile no puede desobedecer lo que manden desde Italia, porque si lo hacen van a ser despedidos. Y yo creo que la política de la empresa, algo que estuve escuchando, no sé si estoy mal, es que están más preocupadas de, por ejemplo, mejorar la cobertura, mejorar como las plantas que dan mayor soporte a las viviendas con hogar, que de, por ejemplo, estar atendiendo reclamos de las personas. Eso también afecta. Pero esto pasa porque el Estado, en vez de hacerse cargo de la empresa, le entrega una licitación o le entrega a un privado, claro, eso, licitación para que haga funcionar la empresa con cierta subvención y con ciertas reglas del juego. Una cosa así. Y con respecto al caso de la región del Bío, que perdió un pedazo, porque ese pedazo ahora pasó a ser una nueva región, la región de Ñuble, pues lo que hay que tener en claro acá es que estamos hablando de un Estado que, bueno, que interviene indirectamente en economía, que de forma pasiva, perdón, porque no se enreden tanto con las palabras. Un Estado que, por ejemplo, ya todos lo hace financiando a privados, y que, bueno, así también funciona a nivel regional y a nivel municipal, por si acaso. ¿Qué hacen los alcaldes cuando quieren hacer obras? Hacen licitaciones. No sé si se han fijado para la construcción de hospitales, la repavimentación de calles, mejoradas de aceras, etcétera, etcétera. Todo se hace igual. A nivel regional y a nivel comunal, lo mismo que a nivel nacional. Por si acaso, para que tengan claro. Y el Estado, ¿qué hace? Por ejemplo, le da dinero a través de ciertos fondos. Por ejemplo, está el fondo comunal, que es ese fondo que, por ejemplo, tienen en común los municipios y de ahí los tienen que repartir entre ellos. Y también están, bueno, los impuestos municipales, que son diferentes a los del fisco, como las patentes comerciales, como los permisos de circulación, etcétera, etcétera. Bien. Pero en el fondo sigue siendo financiar, financiar, financiar. Y estamos hablando también de que tiene una repercusión política, de que, bien, si se trata de crear intendentes en un estado que también tiene otras características, sino desde su composición, el cual tenemos un estado unitario. ¿Qué quiere decir eso? Que todo depende del gobierno central, y que del gobierno central va mandando a regiones lo que tiene que hacer, y en las regiones va mandando a las provincias lo que tienen que hacer, y en las provincias se ponen en contacto con los municipios para que lo tengan que hacer, y así va desconcentrado, se va desconcentrando el poder. Pero todo depende del gobierno central. Por ejemplo, un intendente no puede hacer nada sin que el presidente o el ejecutivo le diga en Santiago qué es lo que tiene que hacer. Y eso es la queja que siempre han habido en las regiones, que Santiago no es Chile, que en las regiones tiene que haber más autonomía, etcétera, etcétera. Lo que podría incluso bordearse para ser un Estado federal. Pero eso ya es otro tema. Acá en Chile, que haya una región más implica que, bueno, van a tener un intendente más, junto con todos los cargos que eso requiere: secretario, tesorero, jefe de gabinete y un consejo regional nuevo.
En cada región hay un consejo regional. Que ojo, ahora se está votando por ellos y parece que a nadie le importa. Van a tener que votar por consejeros regionales en la región de Ñuble. Imagínate eso. ¿Ya? Y Y bueno, un montón de cargos así. Entonces también existe esa cuestión de que si estamos en un estado donde, bueno, tenemos cierta burocracia, donde generalmente muchos cargos son por apitutamiento político, no vaya a ser que la gente que termine formándose en una región sea para colocar más gente que sea apitutada ahí, para tenerlos trabajando, para que hagan cositas y no se queden aburridos. O sea, para que tengan pega, para enchufar parientes, primos de la clase política. Bien, bien. Ahora hablemos un poco más de cada una de ellas. Hablemos un poco de cada una por separado. Con respecto al Sename, bueno, ya sabemos que el Sename es incompetente. Pero tampoco ese es el problema cuando la intervención del Estado en la economía es pasiva y no activa. No es pasiva, que solamente financia, entrega licitaciones para que terceros que son privados se hagan cargo de ciertos servicios que necesita entregar a cambio de un financiamiento que les pasa, y eso es todo. Eso es lo que pasa con el Sename. Y el Estado no se puede hacer cargo de ellos directamente. Entonces, en este régimen económico y político, que han las dos cosas juntas, no se puede pedir que el Estado se haga cargo de niños porque esos niños no funciona así el Sename. Es el problema. Por eso, por más que hayan súplica y alegue, y por más que hayan niños muriéndose en el Sename, eso no va a cambiar. A menos que se cambie el modelo económico, que tiene que ir asociado al cambio de la constitución. Que hasta en eso tiene que ser compatible el modelo económico con la constitución del país, por si acaso. Bueno, primero que todo, me sorprendió un poco el diputado René Zafirio. Yo pensaba al principio, no, si este tipo está aprovechando sus 5 minutos de cámara para después candidatarse, porque este año de elecciones y él parece que vaya a la reelección, no estoy seguro. Pero típico de los políticos que en años electorales empiezan a salir en cámara haciendo alegos, protesta y todo. Pero la verdad es que después me retracté lo que dije, porque René Zafirio es un tipo que ha estudiado por años el tema del Sename. Estuve buscando así por mera casualidad y hay entrevistas de él que, por ejemplo, habla del tema hace 5 años atrás. 5 años. Lo que pasa es que ahora mucha información se supo, o sea, maneja él porque han habido dos comisiones investigadoras en el Congreso de la Cámara de Diputados del asunto, que es el informe Sename 1, informe Sename 2, ahí sale todo ese cuento. Que ustedes dirán, bueno, las comisiones investigadoras no sirven para nada. No, no sirven para nada, porque lo que se sabe ahí, lo que se estudia ahí, lo que se investiga ahí propiamente tal, queda en nada. Lo más sirve para enterarse de detalles importantes, y eso es lo que por lo menos el diputado Zafirio ha sacado a la luz. 1.313 niños muertos en 10 años, ciertos déficits, etcétera, etcétera. Que bueno, es algo que sirve, es algo que es útil, que se dé a conocer esa información y que se empiece a crear conciencia. Por lo menos darle un uso útil a esa información, que no se quede solamente en el informe ahí archivado y listo. Bueno, pero eso nos demuestra un poco de cómo este Estado opera en las instituciones que supuestamente entregan servicios. El Servicio Nacional de Menores no depende 100% del Estado. El Estado no tiene una red para satisfacer esa demanda directamente, porque si no tendría que tener apoyo de hospitales, y los hospitales de la salud pública y consultorios no son los mejores que digamos. Ese otro organismo, la salud pública está debilitada, porque si fuese más fuerte, gente de clase media que incluso podría pagar un buen hospital, dejaría pagar el hospital, o sea, la clínica, quiero decir, dejaría pagar la clínica para poder atenderse el hospital porque es gratuito, y entonces eso le quita negocio a las clínicas, ¿ves? Y todo está conectado. Pero en vez de eso, el Sename necesita apoyos de terceros que son privados para poder funcionar y entregar sus servicios. Lo que pasa es que en el Sename hay burocracia, porque como es una entidad que lo único que hace es como estar ahí para llenar favores políticos, porque es el problema, todas las instituciones que existen son con gente que es apitutada política, gente perteneciente a cierto partido, ciertos parientes, en fin, cierta gente que está padrinada por algún político de un determinado partido, de un determinado gobierno, que terminan ahí.
A lo mejor hay gente que a lo mejor llegó ahí por concurso público de verdad, pero son cargos menores, po. Son esa gentuza que no sé, está para llenar papeles en Excel, está para escribir cierta información en ciertos documentos, cosas menores. Pero los jefes de área, los que toman las decisiones importantes como la parte más relevante de la administración de cada organismo, son apitutados políticos. Eso es lo que pasa. ¿Ya? De ahí nos saltamos un poco al tema de la intendencia de Ñuble, que ahora va a ser legal, no sé cuándo va a empezar a funcionar, o si ya funcionó. La cosa es que, bueno, no creo que sea tan rápido porque tendrían que instalar y todo el asunto, pero la cosa es que en Chile, en el régimen anterior, y no me refiero a la dictadura, porque la dictadura no, como cuando digo régimen, entiéndase, régimen político, ¿ya? La dictadura no fue un régimen político propiamente anterior. El régimen que nos rige hoy es creado por la dictadura. Y anterior a eso fue el que se creó con la constitución de 1925 por el presidente Arturo Alessandri. Porque aunque ustedes no le crean, él creó la constitución. Bueno, ese régimen, a ver, voy a simplificar un poco el cuento para que no se haga tan enredado. Pero en esa constitución existían provincias, que las provincias son lo que hoy día son las regiones, pero para no confundirnos le vamos a llamar regiones. Ya. En esa constitución se llegaron a existir 23 regiones en Chile, 23, y una de ellas era la región de Ñuble. ¿Ya? Entonces, lo que se está haciendo con esto, en realidad, históricamente hablando, es volver a que exista la región de Ñuble. Es todo lo que se está haciendo. O sea, si lo hablamos en un sentido de largo plazo, como soy historiador, de largo plazo sería ese, ¿cierto? Incluso hay gente que especula de que algún día vamos a volver a ser 23 regiones como antes del 73 fácilmente. Yo incluso diría que más, porque hasta el 73, por decir algo, aunque este sistema existió, esta división administrativa existió hasta la creación de la Constitución del 80, pero digámoslo así, hasta el 73, la región de Aysén y Magallanes era una sola. Si quisiéramos hacer todas las regiones que existían antes, serían 24, incluso serían más de las que existen hoy. Pero bueno, pero repito, en este régimen político, oligárquico, donde más encima tiene una economía que es neoliberal, con una mezcla del Estado subsidiario que no perjudica sus principios neoliberales, que va como bien acomodado. El Estado solamente se considera, las instituciones del Estado se consideran como cajas pagadoras de licitaciones, de recursos, reparten recursos y sería, y de ahí vienen los robos, y de ahí vienen las coimas, de ahí viene la corrupción, ¿ya? Aparte porque en estas instituciones como intendente, consejo regional, que supuestamente después van a ser electos por voto, consejo regional ya así, y los demás organismos, pero los demás organismos que dependen de la intendencia, por ejemplo, son siempre apitutados políticos que están ahí más que para que las cosas funcionen bien, es para llevarse la plata lo más que puedan y que pasen piola. Me extraña todavía que en alguna intendencia todavía no se roben la plata, como será algún momento eso puede aparecer, ¿ya? Cuando sea una intendencia que tenga ciertas atribuciones que le permitan hacer más que distribuir plata para las provincias y que las provincias distribuyan a los municipios y hay cosas así, donde también dejen de tener cierta autonomía del gobierno central, yo creo que ahí podemos hablar de que la intendencia es algo relevante, pero mientras eso no pase, no. Por eso el Estado tendría que dejar de ser tan centralizado como lo es hoy, tan unitario también. Y con respecto en él, bueno, nuevamente nos encontramos con esto de el financiamiento a través de licitaciones, a través de terceros privados, que en este caso estamos hablando de una empresa transnacional de origen italiano. Estamos hablando que ni siquiera son chilenas estas personas, entonces hablamos de que hasta eso es posible. ¿Y saben por qué pasa esto?
El Estado no se puede hacer cargo de las demandas de la gente. Por eso hace estas licitaciones y eso es porque el modelo económico así, el modelo económico a través del Estado subsidiario le dice al Estado, sabe que usted puede intervenir en economía, pero solo entregando dinero, nada más. No se puede meter más allá si no está rompiendo los esquemas, se está saliendo de los esquemas de lo que legalmente está permitido. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes. Espero que lo encuentren interesante, ¿ya? Me demoré un poco más, pero es por lo mismo, ¿ya? Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós.